La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Muy buenos días a nuestra amiga ya Arantxa Gutbor, morfopsicóloga y coax. Ella es esencia y además es presencia. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Mari Carmen. Hoy estaba yo comentando hace unos minutos que traemos un tema importantísimo. Vamos a hablar de el abuso emocional. Yo creo que nos van a faltar minutos, pero bueno, ante cualquier duda, alguna consulta, ahí estás tú para atenderles de forma presencial o a través de las vías de conexión que tienes y de tus redes sociales. Vamos a comenzar, si te parece, primeramente diciendo dónde tienes la consulta y cómo podemos contactar contigo. Bien, mira, podéis contactar conmigo a través de las redes sociales o en el teléfono 662-482698. La consulta presencial está en la calle Alta. Aún así, me gustaría especificar que yo tengo mucho trabajo online y bueno, desde cualquier zona se pueden poner en contacto conmigo. Dicho esto, pues vamos al desarrollo un poco sobre lo que es el abuso emocional. ¿Cómo podríamos darle respuesta a esta pregunta? Pues vamos a ver, es un tema muy extenso, un tema que no da para unos minutos y que bueno, que esta podría ser una primera parte de tratar el tema del abuso emocional y en futuros encuentros aquí en la radio traer el tema más desarrollado para que la gente sobre todo lo pueda identificar. ¿Qué es el abuso emocional? Vamos a ver, el abuso emocional es un patrón de comportamiento en el que el abusador insulta, humilla y normalmente infunde miedo a una persona para ejercer el control. La realidad de este individuo puede distorsionarse a medida que va interiorizando el abuso como si fuese culpa de esta persona, de quien lo recibe. Por ejemplo, una ocurrencia aislada no necesariamente va a calificarse como abuso emocional, pero un patrón de comportamiento que siembra miedo y control sí. Es un tipo de maltrato que puede ocurrir en multitud de escenarios y de contextos interpersonales, incluyendo la relación con nuestros padres, de padres hacia los hijos, de hijos hacia los padres, relaciones románticas y relaciones profesionales en el ámbito laboral. Las personas que sufren el abuso emocional pues experimentan muchas dificultades a corto plazo, como son la confusión, el miedo, dificultad para concentrarse y baja confianza. También pesadillas, dolores, corazón acelerado. Es decir, que las repercusiones a largo plazo pueden incluir ansiedad, insomnio y abstinencia social. Y Arantxa, ¿cuáles son esas señales de advertencia del abuso emocional? Mira, yo os voy a redactar una lista de lo que serían inputs para detectarlo. Porque el abuso emocional se centra en el control, en la manipulación, el aislamiento y el comportamiento degradante o amenazante. Entonces, señales de abuso típicas son controlar el comportamiento de una persona, como con quién pasa el tiempo o cómo gasta el dinero. Y ahí estamos ejerciendo control. Amenazar la seguridad, propiedad o los seres queridos de una persona, es decir, el entorno. Aislar a una persona de su familia, amigos y conocidos. Degradar, avergonzar y humillar a una persona. Celos extremos, acusaciones y, cuidado, paranoia. Esto es muy importante. Críticas constantes. Para reconocer un abusador, una persona que permanentemente esté criticando a los demás. Burlas o ridiculación regulares. Condicionar la aceptación o el cuidado a las decisiones de la persona, es decir, condicionar las decisiones que una persona vaya a tomar. Estamos condicionando su integridad y su dignidad como persona. Negarse a permitir que alguien pase tiempo con ella misma, sola, negándole el derecho a la individualidad que tenemos todos. Frustrar los objetivos profesionales y personales de una persona, es decir, hacer que una persona se merme en sus ambiciones. Y el famoso gaslighting del que se habla tantísimo en redes, ¿no? Que es hacer que una persona cuestione su competencia, incluso sus experiencias perceptivas básicas, es decir, que hacer que esa persona piense que tenga algún problema de salud mental. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las señales sutiles del abuso emocional? Bueno, a veces el abuso emocional no implica amenazas abiertas o el monitoreo vigilante, es decir, un control descarado. Las señales más sutiles que el abuso emocional de que puede estar ocurriendo en una relación importante incluyen el juzgar
muy a menudo la perspectiva de una persona sin tratar de entenderla. Es decir, yo te juzgo, pero ni siquiera me planteo el por qué tú tienes la opinión que tienes. Apoyarse en la culpa en lugar de la mejora. Considerar a la otra persona como inferior. El sarcasmo recurrente y frecuente y decirle a otra persona cómo se tiene que sentir en un intento de ser útil. Es decir, te tienes que sentir así y no tienes derecho a sentirte de otra manera. ¿Qué tácticas utilizan especialmente las personas emocionalmente abusivas? Bueno, los perpetradores de abuso emocional critican, avergüenzan y humillan constantemente para ganar control y poder en una relación. Insisto que este tipo de relación puede ser familiar, de amistad o de pareja o laboral. Pueden gritarle a su víctima, insultarla o acusarla sin fundamento, así, pum, en 0,1. Pueden actuar celosos y posesivos, controlando el paradero de la persona y revisar su teléfono. Un abusador o abusadora emocional puede hacerle creer a su víctima que su infelicidad es su culpa, es decir, yo estoy infeliz por tu culpa. Y a menudo buscan aislar a su víctima de amigos y familiares para evitar que la persona vea la realidad desde una perspectiva más amplia y pueda tomar conciencia de en realidad la situación de abuso que está viviendo. Creo que esta pregunta es bastante importante, a ver si la enfoco bien para que los oyentes puedan entender la respuesta. ¿Las personas en relaciones emocionalmente abusivas reconocen el abuso? Los abusadores a menudo son expertos, por lo que aquellos que sufren abuso emocional a menudo no reconocen estos patrones dañinos. Las tácticas pueden llevar a la víctima a creer que ella es la culpable de los problemas en la relación. Estos patrones ocurren consistentemente y a menudo ceden solo cuando la víctima entiende el comportamiento manipulador de la pareja y amenaza con irse o termina la relación. Entonces ahí es cuando el abusador dice, espera, voy a cambiar. ¿Quién es el que sea probable que sea un abusador? Pues personas que suelen negar sus patrones dañinos de comportamiento, no asumen la responsabilidad de sus conductas y culpan a sus víctimas. Tienden a ser posesivos, hipersensibles y tienen una fuerte necesidad de control, lo que los motiva a ejercer el poder en la relación. Las tendencias abusivas pueden provenir de inseguridades profundas o de una condición de salud mental que en estos momentos, y esto es muy importante, Mari Carmen, se está detectando en auge, como es el trastorno de personalidad narcisista o trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué tan común es el abuso emocional? Pues hay investigaciones que dicen que más del 50% de los adultos pueden experimentar abuso emocional en su vida. El abuso emocional es designado como una experiencia adversa en la infancia. Una experiencia experimentada por el 11% de los niños, según los estudios, hasta hace algunos años. E insisto, en aumento de forma significativa debido a la evasión emocional, ojo, en la que todos estamos inmersos en una sociedad que nos ofrece tanto todo el tiempo para no sentir. O sea, lo que estamos haciendo es evadirnos constantemente, no afrontar lo que estamos sintiendo en nuestras relaciones interpersonales. Y claro, no podemos mirar lo que nos está sucediendo y esto incluye desde el alcohol cuando salen los fines de semana hasta las pantallas al niño cuando tiene una rabieta para que se calme. Fíjate, vamos a hablar de coste en el amplio significado de la palabra. ¿Cuál sería el coste psicológico del abuso emocional? Pues las víctimas de abuso emocional están desgastadas, drenadas, por lo que no pueden ver claramente la dinámica dañina. Hay un cortocircuito cerebral y llegan a creer que los desafíos de la relación son su propia culpa. Es decir, que ellas son las que tienen un problema, ellas o ellos. Pueden pasar tiempo sobrepensando, rumiando y negociando, considerando cómo pueden adaptar su comportamiento o evitar la confrontación. Es decir, yo me adapto a ti y si tengo una capacidad inmensa de adaptabilidad, lo que voy a hacer es todo lo posible para eso, para evitar la confrontación contigo. Las víctimas pueden tener problemas de autoestima, ansiedad e indiscutiblemente depresión. Y en la infancia, Arantxa, ¿cuáles son las consecuencias de tener padres emocionalmente abusivos? Esto ya a mí me toca mucho el tema, porque el abuso verbal, que entra dentro del abuso emocional, en la infancia incluye las críticas constantes, los menosprecios, el rechazo y las comparaciones, que pueden ser sutiles o descaradas. Los padres pueden evitar que el niño no exprese sus emociones, compararlo con los hermanos
humillarlo en pleno proceso de desarrollo, aislarlo e incluso impulsarlo a la violencia en nombre de la defensa personal. El cerebro, ¿qué es lo que hace? Que infla las experiencias negativas. Y bueno, las compara con las experiencias positivas y se queda siempre con lo negativo porque es lo que traemos de serie, como hemos hablado en otros programas, de cómo es la dinámica de nuestros pensamientos. Por lo tanto, hace que el abuso parental se quede profundamente arraigado y esto hace que sea casi imposible para un padre o una madre afectuosa contrarrestar lo que son los efectos de un padre o de una madre abusiva. El abuso infantil puede conducir al dolor emocional, la ansiedad, depresión, autocrítica, ese diálogo interno en el que nosotros mismos nos juzgamos, la baja autoestima y dificultad para tomar y para formar relaciones estables y de confianza. Sin embargo, la terapia puede ayudar a las personas a procesar el abuso de los padres y abandonar lo que son los mecanismos de adaptación que se van desarrollando en la infancia para asegurarnos lo que es el vínculo con esa persona porque nos importa tanto. Fíjate, si tenemos ese abuso en casa o no en casa, también podemos tenerlo en el trabajo o entre los compañeros o entre la familia o entre los amigos. ¿Cómo deja lo que más común es, por ejemplo, una relación que emocionalmente sea abusiva? Pues la mayoría de las víctimas de relaciones abusivas o violentas normalmente se van. Y aquí incluyo hijos que abandonan a sus padres, incluyo padres que toman distancia de sus hijos, incluyo personas que abandonan sus trabajos, incluyo relaciones de pareja, incluyo todo. ¿Por qué? Porque normalmente te pasas mucho tiempo pensando qué sucede. Tú solo sabes que no estás bien. Entonces esto te lleva tiempo identificar todos estos comportamientos dañinos. Algunos temas comunes emergen de lo que son las experiencias de las personas que finalmente terminan la relación. Un paso, o el primer paso, es enfrentar la realidad, es decir, pisar tierra y tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Reconocer que las circunstancias no van a cambiar y que esas personas no van a cambiar. Educarse, muy importante, educarse y psicoeducarse en abuso emocional. Y darse cuenta de que el abuso no es culpa de la víctima. Quiero decir que lo que la víctima ha vivido debe de aceptar esa posición de víctima que normalmente a las personas nos cuesta mucho reconocerlo. Igual que a otros les resulta muy fácil hacerse la víctima, a las personas de relaciones abusivas les cuesta mucho trabajo tomar conciencia de que son víctimas de. Y bueno, aceptar la ayuda de familiares, de entornos, de amigos, de un terapeuta, muy importante, el acompañamiento, y que se pueda ver la situación con claridad para que se proporcionen recursos y apoyos. Otro factor también en el caso de los niños es el deseo de proteger a los niños de ser testigos de abuso o de ser abusados de ellos mismos, de estos progenitores. Y el último factor para algunos es llegar a un punto de ruptura, es decir, de quiebre, donde el miedo simplemente se va a volver abrumador por el hecho de permanecer en esa relación. Si se da esa circunstancia en casa, a veces lo que más nos preocupa son nuestros hijos y cuanto menores son, mayor es la preocupación. ¿Qué podemos hacer con los niños que están bajo progenitores que son abusivos? Vale, aquí tú acabas de decir bajo progenitores abusivos, pero es que también hay profesores abusivos. Porque como he dicho inicialmente, el abuso verbal, que es violencia verbal, está dentro de lo que es el abuso emocional, es una forma de maltrato. Y ahora cuando termine te contaré un caso reciente, de hace nada, cuestión de días. Con los niños lo que podemos hacer es educarlos. ¿Pero de qué forma? Educarlos no con sermones, es decir, no hay que decirle al niño lo que es abuso emocional. Lo que tienes que modelar es cómo no es el abuso emocional. Te tienes que convertir en una persona que no comete abuso verbal, con hechos palpables de respeto, diálogo, la ternura, buena comunicación, fomentar su autonomía, no solamente física y cotidiana, sino también la autonomía psicológica, dentro de lo que podemos, que están en desarrollo, por supuesto. Enseñarlo a pensar por sí mismo, que saque sus propias conclusiones y, sobre todo, evitar caer en la creencia, y esta es muy importante, de que por el hecho de ser padre o madre, hermano, abuelo, abuela, quien sea, incluso profesor, está en un lugar seguro. Explicarle con hechos qué es un lugar seguro donde se le tiene en cuenta, ojo, se dialoga
y se negocia, y que puede tomar decisiones por él mismo sin ser juzgado, comparado, aislado o insultado. Los abusadores normalmente tienden a hacer de sus hijos, en el caso de que sean los progenitores, extensiones de sí mismos. Entonces ven a sus hijos extensiones porque ven comprometida su imagen. Para identificar a un abusador hay un tip muy sencillo, y es que su imagen les importa mucho. Puede ser su imagen física, su imagen corporal, su imagen como padre o su imagen como madre. Esto ya dispara lo que son las alertas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los progenitores abusivos son incapaces de aceptar a sus hijos tal y como son. Entonces son incapaces de conectar con ellos de una forma genuina y auténtica. Van a hacer todo lo posible con todas las técnicas que existen y que ellos tienen en su cabeza para que ese niño nunca o esa niña nunca los deje en evidencia. En la pareja sucede algo parecido. Normalmente los elogian para que se conviertan en esa persona que está a la altura de ellos mismos, y de ahí que no comprometan su imagen. Es un tema muy importante hoy en día. Se habla mucho de los abusos, de esos maltratos emocionales, de esos abusos verbales que está a la orden del día, y de ese abuso emocional, que es el tema que hoy hemos tratado en esta primera parte, por así decirlo. Vuelvo a ese punto de partida. Se nos queda corto el espacio. Si alguien tiene alguna duda, si quiere ir más allá porque realmente esté siendo abusada en estos términos, o para un posible abusador que diga, oye, tengo estas patologías y me gustaría poder superarlas. No he llegado a tanto, pero veo que a lo mejor alzo la voz, que verbalmente el tono no es el más adecuado, y hay circunstancias que se pueden tratar. Y ahí estás tú, esa figura, esa presencia como morfopsicóloga y coach certificada, que puedes dar esa ayuda. Así que vamos a reiterar dónde está la consulta y cómo podemos contactar con Arantxa Goodborn. La consulta la tenéis en la calle Alta 22, presencial, y para contactar conmigo a través del teléfono 662 482698, por ahí, o en redes sociales. A mí me gustaría puntualizar, Mari Carmen, que el tema del abuso emocional es algo que está muy instaurado, que es una forma de violencia y que además está muy normalizado, muy normalizado. Que la regulación emocional de una persona comienza desde la infancia, desde poder tolerar las frustraciones, saber cuáles son nuestras emociones y, por supuesto, a través de la conducta. Es decir, el respeto es la base para que no haya abuso emocional, pero no solo de cara a un otro. Tenemos que empezar también por eliminar para nosotros mismos lo que son comportamientos abusivos. Es decir, comenzar por respetarnos a nosotros mismos. Y de ahí vamos a empezar a tomar conciencia cuando tratamos con otros y nos relacionamos con otros. Te esperamos en la próxima cita, que sin duda alguna será un tema importante a tratar. También me gusta decir en este tipo de espacios informativos que si alguien tiene alguna propuesta, alguna consulta, nos puede llamar por teléfono al 959 39 10 86 y estaremos encantados de atenderle, de tratar un tema determinado en cuestión, de brindarle cualquier tipo de ayuda o asesoramiento también a través de las redes locales de Radio Cartaya, emisora municipal. Muchísimas gracias. Y seguimos tratando temas de interés para nuestra sociedad y para los vecinos de Cartaya. Gracias. Buenos días. A vosotros. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.